estamos en Negocios Televisión, esto es Ponte en Acción. Las bolsas no llevan demasiado mal esta semana de vértigo de bancos centrales por un lado y de Omicron por el otro, pero sabemos también que el mercado puede pasar de la tranquilidad a la tensión en cuestión de minutos. Otra posibilidad es que no acabe sucediendo nada y que tengamos un final de año aburrido pero tranquilo. Bendito aburrimiento, dirán también algunos. Días de trading hoy con Sergio Ávila de IG y con Gerardo Ortega de Trade Secrets. Hola Sergio, hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Gerardo, empiezo contigo. Estados Unidos frente a Europa. Un poco cuál es ahora mismo ese partido que lo está ganando. Bueno, lo están ganando los dos, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque ninguno ha roto soportes. Otra cosa es que ese canguelo que existe en el mercado generalizado, pues haya ido un poquito más lejos en Europa, ¿no? Fíjate que con las caídas que tuvimos pues hace un par de semanas, puedes verlo en el gráfico que tenemos adjunto, comparativo con el DAX arriba, el Eurostoxx en la parte de abajo, pues las caídas fueron mucho más severas en el caso de la bolsa alemana, ¿no? Las velas desplegadas pues fueron intensas. Tanto en el DAX como en el Eurostoxx. Los soportes ni uno solo ha sido roto. ¿Qué es lo que pasa? Que después de estas caídas hay que tener dos elementos desde mi punto de vista en cuenta importantes. Uno, pues oye, el gap este que nos dejó durante esa fase de caídas, ese viernes cuando conocimos, ¿no? Que la variante sudafricana de Omicron pues entraba a escena, esa pandemia que era convidado de piedra y que finalmente, oye, estamos todos centrados en los tipos de la inflación, en el tapering, en los tipos de interés y de repente, oye, pues nos aparece ese Omicron, ¿no? Ese COVID que parecía olvidado. Bueno, ese gap que nos dejó es lo que ha actuado en estos momentos de resistencia y esta pauta se repite por toda Europa, en el CAC 40, en el FTSE MIB italiano, en el DAX y en el Eurostoxx. ¿Qué significa esto? Que, bueno, dentro del amplio lateral, porque yo desde mi punto de vista estamos en un gran lateral, o sea, para mí el lateral es todo esto que tenemos, que a ver si soy capaz de dibujar, bueno, a ver si soy capaz de dibujarlo en pantalla, todo esto que tenemos aquí, bueno, pues seguimos ahí dentro, punto, y el mercado se lo está pensando, el mercado está reflexionando un poco sobre qué hacer. ¿El siguiente paso cuál es? Bueno, pues si nos vamos a Estados Unidos, pues es verdad que allí las caídas han sido menores, ¿no? Y fíjate que se daba un hecho bastante curioso. Nosotros advertíamos a nuestros suscriptores en Trade Secrets precisamente de eso. Esta es la caída tras el tema pandémico, ¿no? Y fíjate, esto es el Nasdaq Composite y este es el índice de semiconductores de Filadelfia, índice líder desde nuestro punto de vista. Es uno de los índices directores. Observa cómo la caída más intensa en el caso del Nasdaq, nos da igual el Nasdaq Composite que el Nasdaq 100, fíjate cómo no fue seguida por parte de lo que ha sido los semiconductores, provocando justamente una divergencia alcista. Y esto es lo que explicaría el rebote. Y esto es un poco lo que, insisto, trasladábamos, ¿no? Decíamos, bueno, pues un poco decepcionante a lo mejor ver lo que ha pasado en Europa y cuando nos podemos hablar de lo que ha pasado en Estados Unidos podemos decir que en principio no ha pasado grandes cosas, ¿no? Y esto explicaría el rebote. ¿Qué es lo que pasa? Y esto pasó la semana pasada. Observa cómo los semiconductores marcaban nuevos altos incluso al cierre de vela diaria, ¿no? Es decir, y ahora que se ha generado la divergencia contraria. Conclusión. La semana pasada, ya para finalizar, nos llenábamos con figuras de que si hombro, cabeza, hombro y todo lo que quieras, que no digo que no pudiera ser así, ¿de acuerdo? Y a la que el mercado ha rebotado después de abrir un gap alcista, pues ahora resulta que parece que nos vamos para arriba. Pues ni una cosa ni otra. Simplemente el mercado, o sea, esto que ha hecho los semiconductores es peligroso, lo que hace el DAX alemán es peligroso y la bolsa europea, ¿por qué? Pues porque, oye, baten estas bandas de medias móviles, que es una directriz alcista dinámica, y de nuevo nos hemos parado aquí. No está, quiero decir al final con esto, Fernando, que en principio no hay nada sobre la mesa porque no se ha roto ningún soporte, pero todos los factores de riesgo pues siguen estando ahí. Para concluir, el consejo que yo daría a los inversores es el mismo que hemos dado estas semanas atrás: no salirse de nuestras propias estrategias, no salirse de nuestros argumentos. Es decir, si tenemos stop en un determinado nivel, en un determinado valor, en lo que sea en nuestra cartera, respetarlo y en el mejor de los casos aprovechar pues este alza que hemos tenido pues para cubrir cartera, que ahora sí no es ninguna tontería.
dice Gerardo, Sergio, no se ha roto nada o rápidamente se ha recompuesto, pero no sé, estoy bastante confundido en el sentido de que sí, hemos visto nuevos máximos históricos en el caso de Estados Unidos, pero cada vez entra o entra sobre todo dinero en valores defensivos y tecnológicos, ¿no? Que es un poco lo que nos ha sorprendido. Esperábamos que fuese justamente lo contrario. Sí, bueno, ahora justa. Perdón. Sí, Sergio. Sí, nada, lo que estaba comentando en este caso es que efectivamente la semana pasada veíamos, tras la fase correctiva, que bueno, que parecía que el mercado amplio, la amplitud del mercado empezaba a mejorar ligeramente, lo cual daba la sensación de que ya se podía pues volver a pensar en ser selectivo y en añadir valores a cartera, pero sin embargo, si nos fijamos en los sectores, pues ahora mismo, como bien dices, lo que más, donde más está entrando dinero es justamente en esos sectores más defensivos. Yo me fijaría, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues sectores como pueden ser sector utilities, que está aguantando muy bien el chaparrón, ¿no? Vemos que sigue por encima de sus medias móviles, que si nos fijamos en el ETF, en el Utility Selector del SPDR, con el ticker SXLU, pues bueno, vemos que de momento pues, es de los que están aguantando bien la situación. Y por otro lado tenemos también consumo defensivo, ¿no? Que viene a ser consumo de estantería, que también, bueno, alimentación y bebidas lo están haciendo bien. Yo creo que lo que estábamos viendo es una incertidumbre clara, ¿no? Sobre qué va a pasar definitivamente con la variante Omicron, que está ahí encima de la mesa, sigue estando ahí. ¿Qué va a pasar con los bancos centrales, los mercados, los inversores? Yo creo que no se quieren mover muy claramente hasta antes del viernes, ¿no? Que tenemos vencimientos de derivados también, que va a ser un factor importante. Y de momento, pues lo que estamos viendo simplemente son rotaciones sectoriales. Por tanto, pues eso hace que los índices se sigan manteniendo los soportes, que no se pierda la tendencia y pues que sí que es cierto que hay que ser un poquito selectivo porque algunos sectores sí que se están viendo más perjudicados, ¿no? Algunos valores concretamente, pues sobre todo los que son los meme stock, ¿no? Que son aquellos activos más de riesgo, pues hemos visto cómo recientemente han perdido un 25% en las últimas jornadas, semanas, ¿no? Así que, bueno, pues más defensivo a nivel general y, por tanto, quiere decir que los inversores están un poquito pues a la expectativa, ¿no? De ver qué es lo que pasa definitivamente. Y yo creo que es importante volver a ver la amplitud que se vuelve a recuperar. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues hemos visto cómo el ADN del NYSE ha situado por encima de 20, pero me gustaría ver que el NYSE en general se sitúa por encima de la media de 60, la media exponencial, y que eso nos vuelva a hacer pensar que efectivamente lo que está es acompañando al mercado en su conjunto. Mientras eso no ocurra, pues tenemos riesgo de que podamos tener pues esos bandazos, ¿no? De subidas y bajadas dentro de una tendencia alcista, como ya ha dicho Gerardo, pues también dentro de un rango lateral. IBEX 35 en estos momentos 8,377, arriba un 0,7%. Entiendo también que los mercados ahora se van a poner las pilas porque está hablando Pfizer y ahora cada vez que habla Pfizer, pues es como si hablara Jerome Powell. Lo digo porque nos están saltando ya aquí algunos flashes que tendrán que ir interpretando los analistas del mercado. Pfizer dice que la vacuna contra el COVID-19 es probablemente eficaz contra Omicron. Lo de probablemente, pues eso va a seguir generando bastante incertidumbre. Añade Pfizer que el fármaco COVID-19, y aquí viene lo bueno, es un 89% eficaz para reducir el riesgo de hospitalización y muerte en adultos de alto riesgo. Es una gran noticia. Luego añade también que el fármaco de Pfizer ha fracasado en un estudio de adultos de bajo riesgo, pero aún así ha reducido el riesgo de hospitalización y muerte en un 70%. Así que una de cal y otra de arena. Así que parece eficaz para que, bueno, pues se reduzca la tasa de mortandad entre los pacientes que ya estaban malos antes de coger el virus. Para los demás, pues bueno, pues da la impresión de que la vacuna es regulera, por eso de que ha fracasado en estudios de adultos de bajo riesgo. En fin, que sin ser un gran experto en la materia, tiempo tendremos en las próximas horas para interpretar estos resultados. De momento no veo que haya demasiado efecto en el mercado. Sergio Ávila, de IG, Gerardo Ortega, de Trader Secrets. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias por vuestros consejos y vuestros análisis. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo a los dos. Adiós. Fuerte abrazo. Hasta luego.